anteriores disertantes acerca de la necesidad de lo que llamaría que un código de ética tuviera normas abiertas. Y Juan planteaba muy bien que en Uruguay se aplicaron los principios de ética médica en juzgamientos aún antes de la vigencia de un código de ética. Eso nos lleva también a preguntarnos ahora qué es lo que ha cambiado para que el colegio haya tomado la iniciativa de pedirle al Ministerio de Salud Pública que restablezca la vigencia de los códigos de ética FEMI-SMU. Porque, haciendo un poquito de historia, cuando se proyectó la reglamentación de la ley que crea el colegio médico, había un artículo 39 del decreto reglamentario en el proyecto del Ministerio de Salud Pública que decía: hasta tanto no se apruebe el código de ética médica previsto en este capítulo, el colegio se regirá por el código de ética médica del Sindicato Médico del Uruguay, Federación Médica del Interior. Cuando pasa del Ministerio de Salud Pública al Poder Ejecutivo, ese último párrafo del artículo 39 del decreto reglamentario se elimina, se suprime. Por lo tanto, uno pasa a entender que los códigos de ética FEMI y SMU, fruto de la autorregulación privada y gremial, habían perdido vigor. Ahí entonces la pregunta es: ¿por qué es necesario entonces restablecer en esto que llamamos el periodo intermedio hasta que se sancione la ley con el código de ética, restablecer alguna especie de normativa ética? Bueno, porque ahora algo cambió, en mi opinión, algo cambió radicalmente. Antes de esta ley estábamos aplicando una normativa ética y actuaban órganos éticos fruto exclusivamente de la autorregulación gremial de fuente privada. Hoy, el Tribunal de Ética Médica y el Consejo Nacional son órganos públicos. Tal es así que el colegio es una persona de derecho público. Y eso es un cambio sustantivo, porque el Tribunal de Ética Médica del colegio, órgano público, va a pasar a aplicar ahora un derecho, lo que se denomina un derecho disciplinario de fuente pública y no de fuente privada. Y hay jurisprudencias, por ejemplo, pronunciamientos de la Corte Suprema de Colombia, que expresamente dicen que el derecho disciplinario ético médico es una subespecie del derecho administrativo sancionador. ¿Cuál es el derecho administrativo sancionador? Es el derecho que se le aplica a cualquier funcionario público que, mediante un sumario administrativo, que comete una falta. Podemos llegar a plantearnos entonces si lo que va a aplicar el futuro Tribunal de Ética Médica es un derecho administrativo sancionador. De ahí la necesidad, por lo menos, de una normativa, de un código con lo que, incluso así lo dice la jurisprudencia, por ejemplo, colombiana, también recién citábamos, con un principio de legalidad atenuado, es decir, descripciones de principios abiertos que no cristalicen, pero tampoco es posible juzgar mediante un órgano público sin un catálogo de normas abiertas o principios que establezcan cuáles son las reglas. Por supuesto, uno podría decir, bueno, aún en la ausencia del código, el tribunal podría aplicar, como bien decía Juan, la Declaración de Tokio, los principios de Naciones Unidas, en los casos más graves.
Pero no hay que olvidar también que, a diferencia tanto de los tribunales de ética médica de FEMI como del tribunal arbitral del SMU, y vuelvo acá, rescato nuevamente la naturaleza pública del derecho ético que se va a aplicar, acá, las sanciones acá pueden llevar hasta la suspensión en el ejercicio de la profesión. Y, de acuerdo a la ley, esa sanción y el decreto reglamentario puede ser ratificada, debe ser ratificada por razones de legalidad o modificada por razones de legalidad por el Ministerio de Salud Pública, que es en ese sentido quien tiene la última palabra. Y ese acto del Ministerio de Salud Pública va a poder ser atacado por el médico sancionado con los recursos administrativos, pudiendo incluso llegar hasta el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y ahí se van a reeditar discusiones, bueno, si son aplicables declaraciones internacionales sin una previa normativa interna, o es necesaria una codificación amplia con principios generales, pero codificación al fin, y quien va a tener la última palabra en esa decisión va a ser la justicia administrativa. Por eso parece necesario, y ha sido la posición del colegio, la que comparto, pedir que en este periodo intermedio se restablezcan los códigos de ética FEMI y SMU. Pero además, uno ve la necesidad de un código, suscribiendo obviamente todo el criterio de la normativa abierta, los principios generales, la dinámica en su cambio, y más porque se va a tratar de una ley. Pero uno ve la necesidad de un código no solo porque ahora estamos ante un órgano público, ya no ante un gremio que sancione y desde el punto de vista moral, sino ante un órgano público que va a aplicar un derecho ético disciplinario. Existen también otras razones que hacen imperativo que por lo menos en este periodo intermedio se restablezcan los códigos de ética. No por un tema pragmático. Voy a citar a Herranz, que dice que la codificación o los documentos donde existan principios éticos y normas éticas no son externos a una profesión, son inherentes a una profesión. En el caso de la profesión médica, desde sus orígenes existen documentos que contienen principios éticos. Un código de ética, y con esto quiero terminar, por eso es importante que no exista un periodo intermedio donde no haya tribunal, donde no haya código de ética, aunque sea por el procedimiento de restablecer los de FEMI y SMU, hasta que se culmine el largo y complejo proceso de la aprobación del código de ética, porque también podemos plantearnos que lo que manda el colectivo médico, el legislador pueda modificarlo. Voy a plantear un ejemplo, esto es un breve paréntesis, pero voy a plantear un ejemplo. Se discutió en el código de ética si había que dejar abierto el tema de qué hacer con los embriones en la fecundación in vitro, si había que transferirlos todos o no transferirlos. Paralelamente hay una ley a estudio del Parlamento. ¿Qué pasa si el colectivo médico entiende que hay que dar una normativa abierta en ese aspecto tan dilemático de la bioética? Si se debe transferir o no todos los embriones in vitro, y luego el Parlamento o dicta una ley diciendo que hay que transferirlos todos, o modifica ese criterio. Y también otros aspectos dilemáticos que se superponen con otras legislaciones relacionadas sobre todo en el inicio y en el fin de la vida. Bueno, son problemas que se van a plantear en el futuro, sin duda. Pero para cerrar, ¿por qué además de este cambio sustancial de que vamos a aplicar un derecho administrativo administrativo ético, y por eso se le está pidiendo